Nada de lo que pasó fue por casualidad, todo lo contrario. Como dije antes, las probabilidades eran de un 90% de que fuéramos a una crisis. Explico esto para que se entienda, ¿sí?, que en economía nada es casualidad, todo es causalidad. A Argentina siempre le fue mal durante los últimos 120 años porque fue un pésimo alumno, como digo siempre, porque siempre se portó mal, porque no hizo los deberes, porque no estudiaba nada. Era un alumno que tenía siempre la macroeconomía completamente desordenada, fundamentalmente en el plano fiscal. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora tampoco es producto de la casualidad, es producto de la causalidad. Hubo un programa que estuvo muy bien orquestado y que nos permitió, gracias a Dios, salir de esta crisis sin que se materializara efectivamente esta crisis y el nivel de pobreza llegara a los niveles que siempre menciona el presidente y que son absolutamente correctos. El 90% o inflaciones del 17.000, que si les digo algo, incluso creo que ese número se queda corto con lo que pudo haber pasado en Argentina en ese momento. Estos son, digamos, entonces los resultados que se consiguieron con un programa que, digamos, bien fundamentado, ¿no? Eliminamos, como dije, el déficit fiscal el primer mes, eliminamos el déficit cuasi fiscal, solucionamos el problema de la deuda comercial de los 50.000 millones de dólares con los importadores, redujimos la brecha del 200% al 25%, se redujo el riesgo país de los 2.700 puntos básicos a 900 puntos básicos. Disculpen que tengo que mirar. La actividad, el nivel de actividad creció 6% en el año. La inflación pasó del 25,5 al 2,5, hoy se dio el último número al 3,7. Recuperaron los salarios, recuperaron las jubilaciones, sacamos de la pobreza a más de 10 millones de personas y a través de la tarjeta AUH y la tarjeta alimentar, hoy se cubre el 100% de la canasta básica alimentaria. Todo esto es lo que se ve que se logró. Y si me permiten, me gustaría mostrarles lo que no se ve, que es lo que se evitó. Y en esto pensamos en hacer una comparación con la convertibilidad. ¿Por qué? Porque la previa a la convertibilidad era una situación, digamos, mucho más manejable que la que heredó el presidente Javier Milei. Casi diría que era un parque de diversiones en comparación con lo que tuvo que heredar este gobierno. No había inflación, no había indexación, la economía estaba capitalizada, nada que ver con el desastre macroeconómico que heredamos nosotros. Sin embargo, de esa situación no se supo salir y se salió con una crisis. Y ahora veamos los resultados de la diferencia de salir con una crisis o salir con un buen programa económico. Y contra esto es contra lo que nosotros tenemos que compararnos, ¿sí? Porque este era el escenario más probable. No nos podemos comparar a un año de gestión con Suiza. Tenemos que compararnos con qué hubiera pasado si efectivamente no hubiera habido un programa como el que diseñó este gobierno. Fíjense lo que cayeron los salarios medidos en términos reales y en dólares al año de la salida de la convertibilidad, 17% y 65%, versus una suba con nuestro programa de casi el 14% y del 100% en dólares. Fíjense lo que pasó con las jubilaciones, bajaron el 29% en términos reales y el 70% en dólares. En nuestro caso subieron un 12,8% y subieron un 101% en dólares. Fíjense lo que pasó con la pobreza y con la indigencia. La pobreza subió un 50% y la indigencia un 100% a la salida de la convertibilidad. Nosotros pudimos bajar la pobreza un 28% y la indigencia un 54%. Bueno,
a raíz de esto entonces, de estos buenos resultados, como habíamos quedado con el fondo, allá por julio, agosto creo que era, retomamos el diálogo y le dijimos, bueno, miren, nosotros vamos a continuar con nuestro programa, ya les hemos mostrado que tenemos un presidente que tiene una convicción que nunca hubo en Argentina, que esta es una situación inédita porque Argentina nunca fue a orden macro por decisión política. Si llegó en algún momento a tener orden macro fue producto porque se venía de una crisis previa, pero nunca por decisión política. El fondo estaba tremendamente sorprendido de los resultados que habíamos conseguido y entonces dijimos, estamos en esta tercera etapa que en la que queremos recapitalizar el Banco Central. Lo veníamos haciendo, de hecho durante el 2025 el Banco Central compró 25.000 millones de dólares de reserva, pero como siempre supimos, Argentina no iba a recuperar el financiamiento por lo menos por un año. Entonces, esos dólares que recompró el Banco Central no se pudieron ahorrar todos, porque tuvimos que pagar todas las deudas a los organismos multilaterales, a los importadores, al mercado. Entonces, se pudieron ahorrar mucho menos que esos 25.000 millones de dólares que se compraron. Entonces, cuando hablamos con el fondo, les dijimos, nosotros podemos seguir de manera gradual haciendo esto, pero se nos va a hacer largo, o pueden ustedes acompañarnos y ayudarnos a recapitalizar el Banco Central. Y nos dijeron que sí, que estaban dispuestos a acompañarnos. Y ahora les voy a dar un dato que los va a sorprender a muchos. En ese mismo momento, lo recuerdo bien porque era cuando se sumaba José Luis Daza al equipo, y entonces le comenté hacia dónde íbamos a ir en lo cambiario. José Luis estaba, digamos, contentísimo con todo lo que estábamos haciendo, entonces no paraba de mandarme mensajes de felicitaciones y un día le dije, bueno, venite, en vez de venite y ya no felicité más. Bueno, así hizo y entonces a raíz de esto hablamos con el presidente de lo que pensábamos tenía que ser el nuevo esquema cambiario y se lo comunicamos al fondo. Y el fondo lo aceptó inmediatamente. Es decir, nosotros tenemos el esquema cambiario cerrado con el fondo estimados desde hace 8 meses. Esto le digo a la gente porque le va a ser probablemente difícil de creer la cantidad de cosas que escucharon durante 8 meses, que las peleas de uno con el otro, que este quería flotar, que el otro no, que el otro le dijo. Hace 8 meses que sabemos a qué esquema cambiario nuevo vamos a ir. Ustedes se preguntarán entonces por qué no se cerró un acuerdo antes. Buena pregunta. No se cerró el acuerdo antes porque cuando nosotros, con todo el equipo económico, de economía y del Banco Central, empezamos a correr los modelos de cuánto era el nivel de reservas óptimas que el Banco Central necesitaba para respaldar esos pesos, nos daba que el número era de 20.000 millones de dólares. Y nosotros sabíamos que ese número al fondo le iba a hacer ruido, le iba a sorprender. Pero bueno, decidimos ir para adelante, nos fuimos a Washington, le comunicamos el número al fondo y en la primera reunión efectivamente lo sorprendió mucho. Sí, lo sorprendió mucho al punto que la reacción en ese momento, no estaba Cristalina en la reunión, pero sí estaba Guita y nos dijo, a ver, están haciendo un trabajo espectacular, los números son realmente impactantes. Ahora bien, me dice Toto, si nos piden 20.000 millones de dólares, medio que parece que no quieren hacer un acuerdo. Entonces, entendible, obviamente, nos fuimos de la reunión un poquito frustrados, pero a la tarde teníamos una reunión con también el equipo y con Cristalina. Por suerte a Cristalina ya le habían, Cristalina, perdón, es la Managing Director del Fondo Monetario Internacional. Ya le habían prevenido a Cristalina de esto, entonces cuando tuvimos la reunión, Cristalina, frontal, como siempre, nos dijo, miren, la verdad que el número que están pidiendo es algo prácticamente imposible para el fondo, pero yo debo admitir que cuando ustedes nos contaron el plan, yo pensé que era imposible que ustedes pudieran hacer esto y que lograran estos resultados. Así que
Si ustedes pudieron hacer algo que es imposible, yo me comprometo a que si ustedes pueden convencer al staff técnico del fondo de que 20.000 millones es el número de reservas óptimas para el nivel de pasivos que tiene el Banco Central, yo lo voy a empujar. Bueno, a partir de ese momento, entonces, toda la gente que ustedes no ven en cámara, pero que están acá, todos los equipos técnicos, se dedicaron los siguientes meses a correr los diferentes modelos para tratar de convencer al Fondo Monetario que efectivamente 20.000 millones era el número óptimo. Cosa que finalmente se logró, porque incluso los propios modelos del fondo convalidaban los nuestros. También los propios modelos del fondo convalidaban que ese era el número de reservas óptimas. Para ese momento nosotros creíamos que probablemente íbamos a poder cerrar un acuerdo y salir del cepo, honestamente, para fin de diciembre. Después nos dimos cuenta que probablemente iba a ser principios de febrero. Y se alargó todavía un poco más. ¿Por qué se alargó un poco más? Se alargó un poco más porque después empezó la negociación de cuánto iba a ser el desembolso inicial de esos 20.000 millones. Para que la gente entienda, el desembolso inicial, en el caso del Fondo Monetario, suele ser del 20%, a veces 30%, como excepción 40%. Y nosotros le íbamos a pedir un monto inicial sustancialmente más alto. Bueno, también obviamente eso era muy difícil en ese momento de digerir para el fondo porque no había precedente de eso. Y para el fondo es muy importante que haya un precedente. Entonces, como no lo había, si bien ellos entendían la situación, les era muy difícil, poder aceptarlo, mucho menos rápidamente. Entonces, nuestro argumento, por supuesto, era que este era un acuerdo diferente. No solo un acuerdo diferente al que el fondo había hecho más de 22 acuerdos con Argentina, sino en el mundo. Este era un acuerdo diferente porque por primera vez el fondo tenía que hacer un acuerdo a un país que ya había cumplido con todas las metas fiscales y monetarias. No solo cumplido, sino sobrecumplido, que se había puesto metas más exigentes y las había sobrecumplido. Tradicionalmente el fondo pone esa plata de a poco para navegar una transición hacia ese equilibrio macroeconómico, fiscal y monetario. Entonces te va desembolsando en tramos. Nuestro argumento era, es verdad que no hay precedente de un desembolso tan grande, pero convengamos que tampoco hay precedente de un país que haya hecho ya todos los deberes en el primer año. Bueno, hubo entonces ahí muchas negociaciones, las partes se fueron acercando y finalmente tuvimos una comunicación telefónica con Cristalina, donde nos terminamos poniendo de acuerdo en el número final, que es lo que paso a contarles ahora. Sin antes agradecerle al Fondo Monetario. Quiero agradecerle principalmente a la Managing Director, a Cristalina Georgieva, con quien realmente yo tengo una relación profesional y personal que valoramos los dos muchísimo. También tiene una excelente relación con el presidente, es una excelente profesional, dogmática cuando tiene que hacerlo, como dije, pero pragmática cuando tiene que hacerlo también, entiende de mercados emergentes y realmente fue de un apoyo enorme. Tanto Cristalina como su grupo de trabajo, András Bauer, Gita Gopenac y por supuesto a Luis Cuedo, el jefe de la misión y todo su equipo, que realmente pasaron incontables cantidades de horas con todos los chicos acá, siempre constructivamente. Y hago de vuelta esta reflexión porque se dijeron tantas mentiras que es una pena que los argentinos no sepan la verdad. Nunca, probablemente el fondo, definitivamente no Argentina con el fondo, pero seguramente el fondo tuvo una relación así con un país y con un equipo económico y con un presidente. Siempre fue una relación constructiva, de respeto, donde nos escuchamos de ambos lados, donde se tomaban y se incorporaban puntos de los dos lados y se produjo y se concluyó en este acuerdo, que es lo que paso a detallarles ahora. No sé cómo voy a hacer para darme vuelta.
Pero bueno, esencialmente a lo que hemos llegado en términos de desembolsos es que va a haber 12.000 millones de dólares de un desembolso inmediato del Fondo Monetario que va a estar entrando este martes, el martes 15 de abril. Yo, para simplificar, nosotros pusimos desembolsos inmediatos definidos como los desembolsos que se van a hacer dentro de los próximos 60 días. ¿Por qué? Porque además del desembolso de los 12.000 millones del Fondo Monetario que entran el martes, también van a haber otros 2.000 millones de dólares más del Fondo Monetario, es decir, 2.000 millones de dólares más que van a estar entrando dentro de los próximos 2 meses. Pero además hay 3.600 millones de los organismos multilaterales, de incansables negociaciones del secretario Kirchner con el Banco Mundial y el BID, y aprovecho también acá para agradecerle a Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, y a Ilan Goldfand por el soporte desde el día 1 que nos dieron. Y también va a haber 2.000 millones de dólares adicionales de un repo que va a estar haciendo el Banco Central. Es decir, que los desembolsos inmediatos constituyen 19.600 millones de dólares, que van a estar respaldando las reservas desde el martes hasta los próximos 60 días. Adicionalmente, en el resto del año va a haber otros 3.500 millones, 1.000 del Fondo Monetario, que van a completar estos 15.000 millones que nosotros le habíamos pedido, este 75% de desembolso inicial, y otros 2.500 millones también con organismos. Además, en el caso del BID y el Banco Mundial, déjeme decirle que los paquetes son bastante más grandes que lo que estamos mostrando. Lo que estamos mostrando acá es la parte que va a ir al Tesoro, pero por ejemplo en el caso del Banco Mundial, corregime Pablo si me equivoco, es un programa de 3 años de 12.000 millones de dólares, donde lo que no está yendo aquí al Tesoro va a ir al sector privado, que en el fondo es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos impulsar, como ustedes saben, el financiamiento al sector privado. Y va a haber también cuánto es del Banco Interamericano. Bueno, va a ser otros 3.000 millones de dólares más, entonces, al sector privado también. Entonces, como ven, es un paquete que incluye tanto al sector público como al sector privado. ¿Qué va a hacer el Tesoro entonces con estos dólares? ¿Cómo se va a instrumentar esta operación? El Tesoro va a estar recomprando las tristemente famosas letras intransferibles que usaba el actual gobernador, ex ministro de Economía, para sacarle los dólares al Banco Central. Le vendía unas letras intransferibles que, como su nombre lo indica, eran intransferibles, no tenían ningún valor de mercado, y le sacaba los dólares al Banco Central. Letras intransferibles que se emitieron, si mal no recuerdo, por más de 100.000 millones de dólares. Bueno, nosotros venimos a dar vuelta esa operación, venimos a recomprarle esas letras al Banco Central y devolverle esos dólares para de vuelta que el Banco Central tenga respaldo de esos pesos que ha emitido. El punto, yo diría, central. ¿Cómo queda la deuda entonces en este contexto? Como ya les dijimos anteriormente, la deuda total no aumenta. De hecho, la deuda total cae. ¿Por qué cae? Porque las letras que le estamos recomprando al Banco Central tienen un valor inferior a 100. Entonces, nosotros les podemos comprar, en términos de valor nominal, una mayor cantidad de títulos. Es decir, que la deuda total de Argentina en esta operación no solo no sube, sino que cae. Lo que cambia es la composición de los acreedores. Es decir, cae la deuda intrasector público, la deuda entre el Tesoro y el Banco Central, y sube la deuda con los organismos multilaterales, en este caso esencialmente con el Fondo Monetario Internacional.
Ahora, esa es la estructura ahí están viendo cómo queda la estructura de lo que es la deuda total y la deuda con organismos internacionales más el mercado. Esos números marcan la deuda consolidada, es decir, la deuda del Tesoro más los pasivos remunerados. Si podés, Marto, podemos pasar al gráfico siguiente, que me gustaría mostrarles si nosotros seguimos por este sendero, por el sendero que estamos hoy, que es un crecimiento del 6%, un superávit primario de aproximadamente 1,5%, la meta con el fondo en este nuevo acuerdo es de 1,3%, y asumiendo una tasa real de interés del 5%, ustedes fíjense que, Dios quiera, al concluir el mandato del presidente Milei, digo que esté los 7 años por el bien de los argentinos, esta deuda va a ser apenas de un 32,8%, que es una fracción de lo que es la deuda, no en países emergentes, sino, les digo, en la mayoría de los países desarrollados. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a contarles a cómo queda el nuevo esquema cambiario, en lo que quedamos en aquel agosto con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ir a un esquema cambiario de bandas, donde va a haber una banda inferior que va a estar en 1.000 y una banda superior que va a estar en 1.400. Sí, la banda van a ser 1.000, 1.400. Dentro de esas bandas, el mercado va a flotar libremente y van a poder operar todos, exportadores, importadores, individuos y empresas. El mercado el dólar dentro de esa banda va a flotar libremente sin participación del Banco Central. ¿Sí? ¿Dónde va a participar el Banco Central? Precisamente en las bandas. ¿Sí? En 1.400 el Banco Central va a estar participando, comprando los pesos y dándole los dólares a los que quieran convertir en esta competencia de monedas, los que quieran convertir pesos por dólares. Es decir, en 1.400 el Banco Central va a estar quemando pesos y va a estar proveyendo de más dólares a la sociedad. En el piso de la banda, es decir, en 1.000, va a ser la operación inversa. El Banco Central va a estar comprando dólares, es decir, inyectando pesos. Algunos van a decir, están inyectando pesos. ¿Qué va a pasar entonces? No, hay una diferencia grande. En este caso, que es un mercado libre, el Banco Central no va a estar esterilizando esos pesos porque es razonable asumir que en ese contexto esa compra de dólares es producto de que se están demandando más pesos, ya sea por demanda de dinero o por demanda de crédito. Entonces, digamos que no son pesos inflacionarios y que además van a tener el respaldo en dólares, porque el Banco Central lo va a estar haciendo contra compra de dólares. ¿Se entiende? Entonces, no va a haber intervención dentro de las bandas, el Banco Central va a intervenir en las bandas. Y hay un adicional que lo sugirió el fondo, que a nosotros nos pareció muy razonable, porque de hecho lo habíamos estudiado cuando estábamos en Anker, en nuestra consultora, el caso israelí, que si bien no es exacto, es similar. Las bandas no van a ser fijas. Las bandas van a tener un crawl, ¿sí? O una devaluación, digamos, del 1% mensual, divergente. ¿Qué quiere decir divergente? Que la banda de arriba va a ajustar el 1% al mes, ¿sí? Hacia arriba, es decir, en un mes va a ser 1.414, en 2 meses 1.428. Y hacia abajo va a haber un crawl también del 1%, pero no para arriba, sino para abajo. Es decir, dentro de un mes la banda de 1.000 va a ser 990, dentro de 2 meses va a ser 980. ¿Cuál es el objetivo de esto?
el de a poco ir flotando cada vez más de manera controlada. Ese es el objetivo. Alguno puede relacionar este esquema un poco con la convertibilidad, digamos, nosotros lo hemos debatido, pero creemos que es realmente muy superior a la convertibilidad por 3 razones. Primero, porque arrancamos con una cobertura mucho mayor que la convertibilidad. Si nosotros miramos cómo se computaba en la convertibilidad, digamos, los pasivos del Banco Central dividido el nivel de reservas, si lo hiciéramos solamente contra la base monetaria, el tipo de cambio de cobertura daría un número cercano a los 650 pesos. Si lo hicimos con lo que es la base total, lo cual es más razonable porque en la convertibilidad no había pasivos remunerados, como muestra acá el gráfico, el tipo de cambio de cobertura sería 911. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy hay reservas suficientes, los pesos están respaldados de manera tal que el tipo de cambio de equilibrio podría ir incluso no por debajo ya hoy de lo que es el oficial, sino incluso por debajo de lo que es la banda, ¿sí? Entonces, estamos en un contexto de extrema robustez. Tenemos superávit fiscal, tenemos superávit comercial y tenemos un respaldo que nunca antes ninguno de nuestra generación, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos vieron, ¿sí? Entonces, esta es la primera diferencia. La segunda diferencia importante es que este tipo de cambio es flexible. La convertibilidad era un tipo de cambio único. ¿Por qué esto es importante? Porque el tipo de cambio flexible te permite absorber shocks. Y justamente eso es lo que está pasando hoy. Entonces, el tipo de cambio flexible es, digamos, mucho más beneficioso para lo que puede llegar a ser absorber shocks externos. La tercera diferencia, para mí la más importante, porque fue en definitiva lo que terminó con la convertibilidad, es que a diferencia de la convertibilidad que tenía déficit fiscal, nuestro programa se basa, se sustenta en el superávit fiscal, ¿sí? Este es un programa que tiene superávit fiscal y que ya a esta altura creo que nadie duda que lo va a tener, mientras nuestro presidente siga siendo Javier Gerardo Milei, lo va a tener por los próximos 3, ojalá 7 años, ¿sí? Entonces, eso es lo que garantiza la robustez de esto. Digamos que al no tener, digamos, un problema de déficit fiscal, la combinación de lo que estamos haciendo, de lo monetario y cambiario, poder salir de las restricciones cambiarias en un esquema de fortaleza fiscal y monetaria, naturalmente lo que va a derivar es en inversiones. Eso es lo que va a terminar pasando. Hoy hay muchas inversiones que están esperando entrar porque querían ver si podíamos resolver esta última pata. Estaban muy impresionados con todo lo que se hizo en lo fiscal y lo monetario, pero para muchos esto era un desafío y algunos hasta pensaban que era un desafío difícil de resolver, ¿sí? Voy a reforzar una cosa que dije recién cuando hablaba de lo fiscal. Tal es la importancia que le da el presidente de la Nación a esto, que dado este shock externo que hoy estamos viendo, que creemos que finalmente se va a resolver bien, pero, digamos, por prudencia para hacia todos los argentinos, hemos decidido aumentar el nivel de superávit por encima de lo que habíamos estimado, de lo que le habíamos propuesto al Fondo Monetario. Ese 1,3 que teníamos como meta de superávit primario, este año lo vamos a llevar a 1,6. O sea, vamos a hacer un mayor esfuerzo fiscal aún en un año electoral, lo que muestra, como siempre digo, que esta administración, en particular este presidente, no tiene ninguna especulación política. Digamos, ya tenemos un acuerdo con el fondo donde le propusimos el 1,3, es decir, no hay ninguna necesidad de hacer esto y solamente lo estamos haciendo porque nos parece la mejor forma de proteger a los argentinos, nos parece la mejor forma de
poder salvaguardarnos ante cualquier shock externo. Hay que tener ortodoxia fiscal y monetaria máxima. Bueno, entonces, para terminar, digo, ¿qué implica este acuerdo con el fondo? Lo que ya les dije antes, entonces, una moneda más sana, respaldo para los pesos que todos ustedes tienen, una situación inédita para Argentina que nunca nadie vio. Se los digo porque es muy común la frase de esta ya la vimos. Miren, de vuelta, con todo cariño, no pudieron haber visto lo que no pasó. Esto en Argentina no pasó por 120 años, ¿sí? Entonces, esto es algo novedoso, donde lo que se va a seguir imponiendo es la realidad. Nosotros somos un gobierno que se está imponiendo por los hechos, no por las promesas ni por las expectativas, por los hechos. Los hechos son los que día tras día, mes a mes, le va dando la razón a este gobierno. Hoy Argentina, como digo siempre, es uno de los 5 mejores alumnos del mundo, ¿sí? Es uno de los 5 países que tiene superávit y es uno de los países hoy mejor preparados para absorber cualquier shock externo, ¿sí? Como digo siempre, hay momentos en la historia en que la historia cambia. Créanme que este es uno de esos momentos y no tengan ni la más mínima duda, parafraseando de vuelta al viceministro, que Argentina va a ser el país que más va a crecer en el mundo en los próximos 20 y 30 años. Muchas gracias. Mi ahijado vio el lugar en la computadora. ¿Su ahijado? ¿Y si no tuviera un matrimonio? Es al juez. Sobórnalo. No es que vayas a Brasil de vacaciones. Muy buenos, excepto algo importante. No tengas miedo, Stanley. Continuaré cuidando. No. Empieza con un gran sistema. 8. Todo lo que tienes. ¡Mindy! La cena casi está lista. Ahora, ¿qué estás haciendo? Es el más peligroso depredador sexual de aquí. Eso es. Hola, sí. Dame un segundo. Sí, dame un segundo. Sí, hola, Stan. Creo que te tengo buenas noticias. ¿Que te esté retando? No. Especialmente. Está congelado en el banco. No iré a Brasil y dejaré 7 millones. ¿Más champaña? ¿Cuál es el motivo?